La impresión que me da a mí, la impresión, y fíjate que todavía no tengo la garganta, este asiento suena durísimo, todavía no tengo la garganta afectada y eso que llevo hablando bastante, pero la impresión que me da a mí es que ya no hay ídolos, ya no hay, o por lo menos no ídolos, sino mega estrellas que pueden ser ídolos, porque al final cualquiera puede ser ídolo de cualquiera, entonces a lo mejor no ese es el término que quería usar, pero a lo que me refiero es que ya no hay ídolos como antes, que por ejemplo, que si actores, que si cantantes, raperos, incluso las propias personalidades de la televisión que no necesariamente son actores, sino que por ejemplo tienen un reality y demás. ¿Qué otra cosa? Artistas en general. No hay esas mega estrellas, o por lo menos si las hay, son mucho más escasas. Y a lo que me refiero, incluso, vamos más a la parte de la música. Si vamos a la parte de la música, enfocémonos de pronto, segmentemos las áreas y vamos a la parte, por ejemplo, de... Primero empecemos por los actores, no vamos por la música, vamos por los actores. Antes, vos veías a Hollywood y tenía como un aura, antes me estoy refiriendo por allá en la década de los 90 principios de los 2000 incluso te diría que hasta en los 80 un poquito, pero por lo menos en los 80 90 y, y en los 2000 para no irnos por allá, porque pues Hollywood tiene más años, pero pues para no irnos hasta por allá atrás, sino dejarlo en los 80 90 y 2000 vos veías a Hollywood y por ejemplo con el tema de las premiaciones, los eventos, las películas, todo tenía como una aura mucho más grande, mucho más de importancia, una era de relevancia, una obra donde vos de alguna manera veías que, 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 que era un evento particular porque vos, por ejemplo, yo me acuerdo de las alfombras rojas antes, las alfombras rojas de, creo que empezó a llover, bueno, está chispeando, me parece, pero creo que tengo la ventana cerrada, pero bueno, el caso. Las alfombras rojas antes eran un evento que todo el mundo veía porque empezaron a llegar actores de todos los tipos y todos los actores que llegaban eran famosísimos, respetados, conocidos. Pero eso de alguna manera ha ido cambiando a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque pues como en todo hay generaciones. Estuvo esa generación, como te digo, de la década de los 80, la década de los 90, la década de los 2000. Y pues ya esos están relativamente mayores, ya hicieron su recorrido, ya tienen de alguna manera guardado lo suyo y pues dan pie a que otras generaciones vayan llegando. Pero estas generaciones que han llegado nuevas a lo mejor no tienen ese caché o esa repercusión que tenían los otros. Es que yo me pregunto, ¿por qué será? Y yo creo que pues, se sacan distintas resoluciones. Primero, yo pienso que de alguna manera el hecho de que antes uno tuviera de alguna manera que invertir no solamente dinero en comprar la película, sino tiempo en el hecho de tener que buscar una película, ir al cine, comprar el tiquete, comprar pues si quería la comida, sentarse en el cine y vivir toda la experiencia de la película. Eso hacía que uno de alguna manera tuviera una relación, no te voy a decir de una relación directa, ni de amor, ni de cariño, pero que le tuviera cierto aprecio, podríamos ser, incluso cariño, yo creo que podría llegar a entrar a ese actor en específico, porque es un personaje el cual vos decidiste ir a ver. Y, por ejemplo, si no ibas al cine, también igualmente tenías que ir hasta un alquiler de películas, por ejemplo, un blockbuster. Y pues de alguna manera tenías que invertir tanto tiempo como dinero en escoger la película, en elegir la película y en verla de alguna manera. Y a eso se le suma el hecho de que, por ejemplo, en el cine vos ibas acompañado de amigos, lo mismo con las películas de blockbuster, vos al final pues las alquilabas y las veías en casa por lo general con alguien, por lo menos una persona más. Y eso de alguna manera generaba también un lazo entre las personas y para con la película. Sin embargo, ahora eso pues de alguna manera fue cambiando, fue evolucionando, fue variando y ahora pues está todo el tema de los streams, está todo el tema de las plataformas que de alguna manera eliminan esa parte del tiempo. ¿Por qué? Porque vos ya no tenés que llegar, meterte a ver el catálogo, luego ir hasta el cine, comprar las boletos, meterte a la sala, estar en la sala, comprar la comida y todo, sino que simplemente llegas, pagas por internet, ves la película y seguir estando en tu casa al mismo tiempo. Sí, gastarse algún tipo de tiempo, pero no el tiempo que hubieses gastado si estaba el otro. Y obviamente uno puede decir, bueno, para temas prácticos eso está muy bien, está demasiado bien porque al final no pierdo el tiempo que hubiese perdido si me hubiera tocado ir, porque a lo mejor pues obviamente está uno diciendo que tiene que ir, pero pues el transporte de la casa hasta el lugar, después del lugar hasta la casa, mientras que pues con las plataformas como Netflix y demás, uno está ya directamente en la casa, por lo cual puede acabar de la película y inmediatamente ver otra o eh, hacer alguna otra cosa que necesite. Entonces es como que de alguna manera ese tiempo que se le dedicaba a esa actividad de ver películas de alguna manera se ha cambiado y se ha normalizado hasta tal punto que, como te digo, cualquiera puede ver cualquier cantidad de películas en cualquier
momento por la facilidad. Y yo creo que eso de alguna manera repercute en el que esas figuras o esos actores de hoy en día tengan su reconocimiento, porque pues, al final los actores tienen que si su grupo de fans, que si el dinero que siguen ganando, que si esto, que si lo otro, que si tienen su caché, pero no al nivel de los antiguos, no al nivel de los otros. Y esto no quiere decir que sean mejores o peores actores, pero me refiero a que el modelo de distribución yo creo que afecta de alguna manera la percepción del público para con esas películas. ¿Sí me entiendes? Porque yo creo que hubiera sido muy distinto el hecho que, por ejemplo, un Padrino, en vez de salir en el cine, hubiera salido en plataformas digitales. Hubiera sido igual, puede ser la misma película, pero yo creo que la percepción que tuvimos del Padrino hoy en día hubiera cambiado. ¿A qué me refiero con esto? Hay películas que uno mira hoy en día y dice, ¿será que en 50, 40 años hablaremos o se recordará de esta película? ¿Será que de alguna manera esta película va a perdurar en el tiempo? Cosa la cual pasa con otras películas, y no necesariamente con películas de mafia, con películas policiales, con películas de terror, sino en general con películas que, por ejemplo, antes pudiera que fueran muy buenas o muy malas, o que incluso estuvieran a la mitad, pero que son recordadas en el tiempo. Y por ejemplo, una simple pregunta. ¿Será que un juego del calamar, que fue la serie más vista por todo el mundo dentro de Netflix, será que en 30 años, 40 años la recordaremos todavía? ¿O será que, por ejemplo, un Stranger Things en 40, 30 años se recordará todavía como se recuerdan algunas otras series? Por ejemplo, un Breaking Bad que se recuerda de muy buena manera en el imaginario popular. ¿Será que de alguna manera eso? ¿O está el hecho de que no se vaya a recordar precisamente porque no hubo ese tiempo a invertir que sí hubo en otra ocasión? Entonces, de alguna manera, yo creo que por esa parte va. Y yo creo que con la música pasa algo relativamente similar. Pasa algo que relativamente puede asemejarse. ¿Por qué? Porque antes de alguna manera, obviamente, pues los conciertos no es que ahora haya conciertos en casa y que pues pueda uno ver, porque al final eso es básicamente ver un video, pero antes como que de alguna manera los eventos de los artistas, por un lado era más difícil convertirse en artista porque dependía de las disqueras y dependía de algunas cosas y era muy poco la exposición que podía llegar a tener una persona. Y pues de alguna manera los que ganaban, los que llegaban a estar en la cima del tope, eran los que acaparaban todos los medios de distribución que había en ese momento, como pues te digo, antes los medios de distribución no eran tan amplios como los de ahora y pues no era tan fácil llegar a ser artista precisamente por el hecho de que pues a lo mejor no habían tantas plataformas, no habían tantos medios de producir, no había esto, no había lo otro, cosa la cual sí existe hoy en día. Hoy, por ejemplo, pues precisamente, o sea, simplemente el hecho que yo pueda estar grabando esto aquí, te da un ejemplo de ver lo fácil que es el poder uno propiamente producir algún tipo de contenido audiovisual, o por lo menos en este caso de audio, porque pues aparte de lo visual no es que sea mucho, sí, solamente es la cara o la carátula, o la portada, o el thumbnail, como se dice en inglés. Y entonces yo creo que por eso los artistas de antes son tan recordados porque en su momento todos los escuchaban porque eran la única opción disponible. Pero ahora, ya que todo el mundo puede producir, ya que todo el mundo puede grabar, ya que todo el mundo puede convertirse un artista y que hay miles de plataformas, yo creo que el hecho de que haya tanta variedad, pues por un lado beneficia porque pues al final la industria sigue ganando, pero por otra una parte limita el crecimiento de un artista hasta cierto nivel, porque pues como te digo, por ejemplo, vos hoy en día sí, tenés plataformas, tenés el dinero, tenés todo, pero no hay un Beatles, no hay un artista con el nivel de repercusión mediática que tenían los Beatles, o no tenés un tipo con la repercusión mediática de Elvis Presley, o no tenés ni por asombro un tipo como el propio Michael Jackson, o de esas figuras legendarias, no hay muchas, sí hay figuras que tienen muy buenos números, que tienen mucho dinero, que tienen sus fanáticos, pero no a ese nivel de estrellato, de leyenda, ¿sí? El propio Queen, no hay, o sea, no hay a ese punto. Yo creo que pues precisamente por eso, por el hecho de que todo se haya vuelto tan fácil y tan a la mano, que ya el hecho de ver un tipo de esos no es tan espectacular como a lo mejor en su momento lo fue, que por eso pienso que de alguna manera puede relacionarse con el tema del cine y al final del arte, porque pues al final el arte para poder que fuera visto por muchas personas debería ser realmente bueno, mientras que ahora pues debido a las facilidades, incluso también te diría que hasta los gustos y la evolución de la sociedad, a lo mejor no es tanto el caso, no es tanto el caso que un artista tenga que ser pues excelente, sino que pues con tal de que tenga cierto carisma, tenga cierta habilidad para producir y que pues tenga algunos contactos, puede salir adelante. Eso es bueno, eso es malo, pues no necesariamente tiene que ser malo, no necesariamente tiene que ser bueno, pero simplemente es como una característica que yo por lo menos he notado y no sé, yo pienso que en general se puede decir que a lo mejor ya Hollywood no es lo que era, a pesar de, en términos de relevancia, no en términos de poder, porque poder sigue teniendo, pero en términos de relevancia
lo mismo los Grammy, los mismos los Emmy, los mismos los Golden Globes, los mismos los Billboard, ¿sí? O sea, son cosas que ya a lo mejor no tienen su sentido y que no ha habido tampoco otras, por ejemplo, así como existieron plataformas que reemplazaron a los cines y plataformas que reemplazaron a las disqueras, no ha habido espacios que reemplacen como esas premiaciones que de alguna manera resaltaban esa importancia de esos eventos. Puede que no sean necesarias, puede que sí, eso ya es otro debate, pero por lo menos es algo que había notado y que de alguna manera me pareció curioso el hecho de resaltarlo. Sea, como te digo, sea bueno, sea malo, ya depende de cada quien.